Ya tengo aquí ya más de 12 años en esto, de algún modo relacionado desde muchas perspectivas, y para mí es un honor, sinceramente, poder, poco o mucho, poder aportar a la lucha libre con mi tiempo, con lo que yo he aprendido en la escuela, en el talento que pueda yo tener. Y la lucha libre en general en México es un deporte muy importante, ¿no? Es parte ya de su identidad, es un elemento de la cultura muy importante, muy arraigado, y por eso para mí, por varios elementos, por varias situaciones, es que es tan importante para mi vida, ¿no? Y yo, bueno, pues tengo 2 hijos y yo a ellos, una niña y un niño, los traigo porque me gusta que estén aquí, que conozcan más sobre este mundo que es la lucha libre. Y bueno, pues si en algún momento ellos quisieran seguir en su vida y trabajar en esto, aportar aquí a la lucha libre, pues para mí sería otro motivo más de orgullo para mí. Es una sensación de que vas a ver un espectáculo, pero también vas a ver un deporte en donde ellos van a dejar todo por ti. Porque dicen, bueno, ellos están viniendo a pagar un boleto para ver a unos tipos que se van a golpear. Pero es una emoción porque fíjate que el ambiente, yo no encuentro comparación a un encuentro de béisbol, básquetbol, fútbol, box, a uno de lucha libre. Porque desde que vas llegando, el niño pequeño se pone a la máscara y se quiere transformar en su luchador favorito. El papá que quiere llevar a su hijo también trae la máscara. O sea, todo el ambiente se respira luchístico. Llegas, hay puestos de playeras, quieres ver si está la nueva de tu ídolo, frases graciosas, o sea, desde hasta la señora que vende quesadillas ahí, que sabes que es fanática de la lucha libre, te dice, no, hoy, por ejemplo, hoy el perro aguayo le va a romper su madre al místico y al rato me meto a verlo. Desde los vendedores de chelas, o sea, también, o sea, es como que una unidad. Desde que sabes que estás ahí, sabes que vas a salir con una felicidad y con un sabor de boca único. La Arena México, la llamada Catedral de la Lucha Libre Mexicana, se inauguró el 27 de abril de 1956 en un lugar aledaño a donde fue la antigua Arena México, que tuvo funciones desde el 21 de septiembre de 1933 hasta el 7 de octubre de 1942, si no mal estoy. Y que esa antigua Arena México fue la llamada cuna de la lucha libre mexicana, donde en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en ese entonces llamado Empresa Mexicana de Lucha Libre, tuvo su primera función, y ya gracias a todo el éxito que tuvo, se pudo construir esta majestuosa arena, la Arena México, que se inauguró en 1956. La capacidad actual de la Arena México es de 13,700 asistentes cómodamente sentados. Cuando se inauguró tenía una capacidad de arriba de 16,500 personas. Y la cuestión es de que se ha reducido porque se han incrementado los espacios para
para hacerle mayor la parte espectacular de las luces, de las zonas de presentación. Y por eso se ha reducido un poco la capacidad, pero todavía es una capacidad muy importante. La primera vez que yo subí al ring fue el 15 de marzo de 1975 en la Arena RAF. Llevaba yo de pareja al Macabro Rojo y llevaba de rivales a un señor que ya era muy experimentado, o dos señores que eran muy experimentados. Era Estrella del Sur y Kenji Kaplan. Eran luchadores que tenían aproximadamente ya dentro de la lucha de 15 años a 10 más o menos, o a lo mejor hasta 20 más que yo. Pero esa lucha también fue mala, yo pensando en que era nada más lucha olímpica. Yo llevaba el estilo de mi lucha olímpica y grecorromana, y al sentir golpes, azotones, yo decía, pues esto no es lucha libre, ¿no? Era todo lo contrario, había rudezas, había golpes. Entonces el promotor me dijo bajando, Ray, te hace falta entrenar más lucha libre, porque tú subiste como si estuvieras entrenando en un gimnasio. Pues una vez se me ocurrió ir a sacar fotos. De niña me aficioné a la lucha porque en mi casa, cuando apareció la televisión, pues ahí tuvimos siempre desde el principio, y en ese momento se empezaban a transmitir las luchas y me encantaron y me quedé muy impactada, pero mi padre, que era deportista, él fue campeón nacional de ciclismo, nunca me llevó a las luchas porque era mujer, era niña. Entonces, pues crecí como con ese gusto, y la posibilidad de usar la cámara, pues resuelve las inquietudes y las broncas que trae uno internas. Entonces un día decidí irme a la Coliseo con mi cámara y pagué mi boleto, me metí y me puse a sacar fotos. Entonces, pero sí creé una bronca porque nunca habían visto una mujer sacando fotos de lucha libre. Entonces apareció el empresario, el joven Luterot, que luego ya nos hicimos muy cuates, pero al principio pues me pararon, me sacaron, me preguntaron qué estaba haciendo, le dije pues sacando fotos, me interesa mucho documentar esto. Entonces yo ya le expliqué a Salvador Luterot pues que quería hacer unas fotos de lucha. Entonces pues ya me dieron un permiso para poder entrar y así empecé a desarrollar todo. Obviamente me enfoqué más al principio a la acción, y por ello usé color, porque pues era muy colorido el ambiente, los trajes, los atuendos, el ambiente, y empecé a hacer color. Pero luego me impactó tanto que empecé a abrir otras puertas, porque vi que ahí había muchísimas posibilidades. Entonces me enfoqué en un público que yo no conocía tampoco, porque ese público, como me dijo una amiga antropóloga que estudia públicos, que podría decir que es el último resquicio de un público prehispánico, o sea, mexicano, porque cada vez iba yo encontrando más esto de la presencia de la cultura mexicana. Y ella comparaba este público con la forma como actúa el público, ¿no? El público nunca, mientras en mis 30 y tantos años que fui a las luchas, nunca tuve la oportunidad de ver pleitos entre ellos, porque todo se enfoca hacia la acción, ¿no? Entonces no había rencillas. Parece que ahora ya todo es diferente. Yo estoy hablando de la época en que yo entré. Y entonces la reacción del público me interesó mucho, entonces también me enfoqué hacia el público. Y luego pues las mujeres me sorprendieron muchísimo. Cuando empecé a trabajar con mujeres fue cuando decidí empezar a usar también blanco y negro, porque da otra información diferente al color, ¿no? Ni resta ni quita, pero es un lenguaje diferente. Entonces empecé a trabajar con las mujeres, que también fue otro gran descubrimiento, que inclusive me hizo razonar en relación al feminismo que hemos importado de Europa y de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la mujer mexicana.
y fue otra puerta que se me abrió y así fue. Empecé pues ya no era solamente la acción, sino que se me abrían y se me abrían y se me abrían puertas, porque resultó que es un espectáculo que pues cubre muchas posibilidades, como por ejemplo, pues ha habido importantísimo el desarrollo del cine de luchador, las fotonovelas, el radio. Entonces todo esto complementaba la acción de la lucha, ¿no? O sea, era mucho más allá que la simple acción. Para hablar de la lucha libre en México y del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues hay una persona que no se puede omitir, que es don Salvador Lutero González, que él fue, tuvo entre otros trabajos el ser inspector de Hacienda, en donde él estaba de algún modo visitando diferentes negocios, y él en cierto momento le tocó ir al Paso, Texas. Estuvo allá un tiempo, en 1929. De algún modo vio un contexto, unas condiciones muy particulares que de algún modo lo emocionaron, lo motivaron a fundar aquí en México una empresa de lucha libre. En primera, porque era algo que aquí muy pocas veces antes se había visto, la lucha libre, en 1933. También sucedía en ese momento que en Estados Unidos había un boicot, había algunos luchadores mexicanos que estaban presentándose allá, de algún modo migrantes, y estaban sufriendo un boicot muy, muy importante, porque al final de cuentas estaban teniendo muy buena aceptación, o sea, de algún modo eran buenos luchadores, y el hecho de que podían hacer quedar en ridículo a los luchadores norteamericanos les empezó a provocar cierto rechazo y cierto boicot por parte de las autoridades, principalmente norteamericanas, y que pues al final de cuentas ellos se habían empezado a quedar sin trabajo. Entonces vio esa situación y emprendió este proyecto, que fue traer lucha libre ya de manera profesional, de manera seria, que le llamaban serie estable, ¿no? Con una empresa aquí a México, con la cuestión de tener 2, 3 luchadores mexicanos que estaban allá, como Jackie Joe, Charro Aguayo, entre otros. Pero bueno, al hecho de tener pocos mexicanos, trajo a muchos extranjeros en los primeros años. Y bueno, la parte como él había sido militar, don Salvador Lutero González, tenía una disciplina muy, muy rígida, ¿no? Era muy, 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 muy ordenado, muy disciplinado. Y eso sirvió mucho porque la empresa, desde sus primeras funciones, fue muy ordenada. Cada jueves, empezó el jueves a las 8 de la noche, si no mal estoy. O sea, cada jueves a la hora exacta se empezaba la función, lloviera, tronara o pasara lo que pasara, hubiera la gente que hubiera, empezaba la función. Mi primer lucha fue en una etapa de rebeldía, porque creo que no estaba muy preparado. Fue en la feria de Apatlaco. Yo me acuerdo que mi papá estaba de viaje y nosotros aprovechamos para debutar, y así fue lo mío. Fue en una feria, así en una de esas luchas de la calle, y fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque un día antes a mí me habían destrozado mis ilusiones con el canto, y me decían que a lo mejor por la imagen no podía lograr grandes cosas. Y al siguiente día me dicen, oye, ¿quieres ir a luchar? Yo nada más sabía lucha olímpica y poquito grecorromana. Sí sabía más lucha a rendir. Y fue así que como nos aventamos, pero no sabía yo lucha profesional. Es algo muy diferente. Como es, a lo mejor la olímpica y la intercolegial son las bases. Son las bases, pero la lucha profesional es muy dura, muy difícil de aprender. Y con el tiempo, sobre la marcha, fui aprendiendo. Pero recuerdo esa lucha, fue un triangular. Era mi hermano, un chavo que luchaba como Hard Dragon, y a él lo desenmascaré en el Muham como un año después, en un local que está en la colonia Doctores.
pero esa vez nosotros nos aborazamos con este chavo y le pegamos, y desde ahí dijimos, no, pues somos la pareja perfecta para luchar. Y después de eso se suscitaron grandes cosas. Creo que empezamos a pasos agigantados en un momento, pero nos faltaba aprender. De hecho, hay luchadores que, la verdad, te puedo decir que yo he tenido la oportunidad de conocer luchadores, de acercarme a ellos y como en todo en la vida, bueno, hay luchadores que son muy amables, que se prestan a tomarse una foto, a darte un autógrafo, inclusive cuando eres niño a cargarte, ¿no? Porque me tocó a mí alguna ocasión en que el satánico, saliendo de la arena, lo abordé para que se tomara una foto conmigo y muy amable el señor se acercó y me abrazó. En ese entonces, te digo, tenía como 6, 7 años. Y hay luchadores que es obvio, como todo, ¿no? Son luchadores que a lo mejor por la misma adrenalina que traen, son inclusive hasta un poco déspotas con la afición, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas yo creo que como todos se entiende su trabajo y es parte del show, como se dice, ¿no? Cuando los luchadores llegan y apenas estás ya esperando a tu ídolo, y el verlo llegar no con vestimenta, con sus mochilas, es una relación muy, muy bonita cuando el luchador es humilde. Se toma la foto, ahora ya con la tecnología pues es más fácil, pero anteriormente era corretearlos a la firma. Esa era la tradición, esperar al luchador, compaginar con él. Obviamente no podíamos platicar porque el luchador llegaba y se iba corriendo al vestidor, y el tener su firma pues era lo más maravilloso. El decir, ya salí con 10 firmas, eso era lo maravilloso de antes. Precisamente para mantener el interés de la gente, que la gente siga viendo la lucha libre del Consejo Mundial como un elemento atractivo, una opción de entretenimiento muy atractiva, y se tiene que combinar esta parte del deporte, del espectáculo, para que sea algo sumamente atractivo para la gente. Prácticamente un mes después de que iniciara la empresa mexicana de lucha libre, en ese entonces se llamaba, fundó una escuela de lucha libre. De algún modo tenía esa visión de formar deportistas mexicanos que nutrieran esta empresa, y empezaron a surgir luchadores muy importantes mexicanos, uno de ellos, los primeros, como Firpo Segura, como Murciélago Velázquez. Ya un poquito más para acá, pues ya empezó a salir El Santo, Blue Demon, Cavernario Galindo, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, o sea, una infinidad de luchadores mexicanos que de algún modo surgieron gracias a esa formación, a ese proyecto de esta escuela de lucha libre que bueno, prácticamente tiene los 85 años que tiene la empresa, y que ha sido semillero impresionante de luchadores, incluso no solo para la lucha libre, para el Consejo Mundial, sino para las diferentes empresas, en otros países. Muchos luchadores de Japón, de Estados Unidos, vienen a aprender esta escuela gracias al prestigio, a la calidad que tiene, y bueno, toda la trayectoria que ha podido formar en estos años. Cuando empecé a enseñar mis fotos con la intención de hacer un libro, estuve 25 años tocando puertas a ver si alguien se interesaba por hacer un libro de lucha libre, y no me bajaban de nada. Entonces mis fotos eran horribles, de muy mal gusto, y dije, bueno, pues eso es lo que a mí me ha gustado, a mí me apasiona, me interesa, hasta que bueno, por fin Deborah Holtz con Trilce dijo, va. Pero 25 años estuve luchando porque de repente todos se volvieron nacos. O sea, ya todo el mundo se interesó por la lucha, y viene ya todo este cambio, y entonces ya empieza el marketing y ya se hace comercio y ya es otro rollo, es otra cosa. Yo dejé de ir porque sentí que ya mi proyecto sí se cerraba, pero bueno, pues porque las condiciones ya no eran las que a mí me interesaban, ¿no?
se meten los guaruras, cierran el ring, ya no hay contacto con los luchadores, los niños que iban a jalarles las capas y a pedirle autor, eso ya no se puede hacer, solamente trabajan los fotógrafos, pues ya sea de las televisoras, de la empresa y se acabó. Y los pobres fotógrafos deportivos pues, están metidos allá lejísimos en un palco. Entonces, pues ya no hay esta parte de la comunicación que a mí me gusta y que afortunadamente fuera de aquí, más allá de las empresas, la lucha sigue siendo igual. Pero aquí, así, lo que han hecho y lo que han pervertido la lucha, a mí ya no me interesa. Entonces, se cerró el proyecto, creo que dejé ahí una buena documentación y bueno, el libro ha tenido un exitazo, ya llevamos 25,000 vendidos en 3 ediciones agotadas, ahorita acaban de sacar 2,000 más, pero me costó mucho trabajo, o sea, porque la verdad, y no me importó, a mí no me importaba, porque para mí era un trabajo muy importante, ¿no? Y si a las demás gentes les gustaba, pues qué bueno, y si no les gustaba, me daba igual. Y bueno, pues después ya de 10 años de este proyecto ya empezaba a caminar, empezaba a tener buenos dividendos y don Salvador ya buscó la manera de tener un espacio más amplio porque la gente ya no cabía en la antigua Arena México, que tenía una capacidad de menos de 4,000 personas, era una arena pequeña. Entonces emprendió el proyecto de hacer la Arena Coliseo para prácticamente 10 años después de haber tenido su primera función. Se inauguró la Arena Coliseo, que está en la calle de Perú 77, y de hecho eso fue uno de los primeros booms porque esa arena fue la cuna de la época de oro de la lucha libre mexicana, donde uno de las máximas funciones, máximos eventos se dio ahí, que fue la lucha de máscara contra máscara entre el Santo y Black Shadow, donde perdió Black Shadow, pero rompió todos los récords de asistencia. Se dice que la gente ya estaba la arena prácticamente llena y la gente que quería entrar llegaba hasta el eje central prácticamente, entonces era una locura. Mira, yo siento que los extremos se contactan y estamos en un momento, y eso sí lo descubrí, en que toda esta parte de la empresa, del marketing, de las ventas, a los mismos luchadores los tiene sacados de onda, porque ya no es el mismo trato de las empresas con ellos, ¿no? Entonces yo veo y yo espero que llegue ya a un momento en que ya esto ya no pueda seguir sucediendo así a nivel de marketing, de espectáculo, de show business, de todo, y que regrese a su origen, ¿no? Yo me acuerdo en una exposición que tuve en Oaxaca, en el centro de Álvarez Bravo, que se invitaron unos luchadores oaxaqueños y en ese momento se acababa de cerrar la arena de Oaxaca, que era una buena fuente para ellos. Y les dije, ¿y ahora sin arena qué hacen? Ya no, ni nos preocupamos, ya formamos un grupo, nos contratan en las ferias, en las fiestas, en las fiestas de pueblo, y así rolamos. Entonces, pues, es regresar al principio, ¿no? Entonces, es tan fuerte la lucha libre en este país que no creo que nunca desaparezca. Igual desaparecerá la de lo que está en el ambiente comercial, ¿no? Este arraigo tan profundo va más allá de los medios, ¿no? Porque el mexicano fue un pueblo guerrero, entonces esas son las identidades que hay ahí, persisten culturalmente hablando. Entonces yo siento que si esto llega a su fin, espero que suceda, porque la gente se cansa ya de una cosa así tan falsa, ya sin propuesta, ¿no? Que, pues sí, que regrese a su origen. Una vez estaba en un programa de radio, no me acuerdo si en Radio Educación, y alguien habló por teléfono y me dijo, lo que usted está diciendo es cierto. Aquí en esa, bueno, ahí está la Arena Budokan, que la Arena Budokan ahí suceden las cosas que sucedían antes, ¿no? Y este luchador me dijo, efectivamente, nosotros aquí en esa tenemos también un grupo y hacemos eso, nos presentamos donde nos invitan, nos presentamos en ferias, en fiestas,
Entonces, eso ya me dio la tranquilidad de saber que la lucha libre mexicana no va a parar y que vas a regresar, está regresando a sus orígenes en los poblados fuera, donde no hay necesidades de negocio, porque la lucha libre nunca fue negocio, por eso se le llamó el deporte de los pobres. Entonces está regresando a sus orígenes, lo cual a mí me da mucho gusto y me mantiene muy tranquila.